Hola estimada comunidad, Cableando Ideas es un espacio donde estaremos compartiendo información sobre la manufactura electrónica, tendencias tecnológicas y preguntaremos a nuestros invitados algunas dudas para ir cableando todas esas ideas que tenemos alrededor de esta industria. Hola, bienvenidos a todos a otro episodio de Cableando Ideas. El día de hoy tenemos como invitado al ingeniero Fernando Mérito, quien tiene una licenciatura en informática, maestría en informática aplicada y es PM certificado, y tiene más de 24 años de experiencia dentro de la industria. Y él es head del Centro de Competencia en Big Data e Inteligencia Artificial. Apoya a 55 plantas alrededor de todo el mundo e impulsa en la investigación y desarrollo de los conceptos de Industria 4.0, Data Engineering para las áreas de manufactura, y bueno, también es la parte de comunicación directa con piso de producción. Bienvenido, Fernando, un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos el día de hoy a este episodio en Cableando Ideas. Me gustaría comenzar con una pregunta. Me gustaría saber quién es Fernando Mérito, a qué se dedica, qué es lo que lo mueve y qué es lo que lo impulsa día a día en su trabajo. Va. No, antes que nada, gracias a ustedes por la invitación. Es todo un gusto. Y bueno, pues me considero un apasionado de la tecnología. Tengo ya más de 24 años trabajando en esto. He trabajado en diversas áreas. Trabajé en una universidad pública y comencé. Luego estuve en gobierno como 13 años y hoy estoy aquí en manufactura, pero siempre relacionado a la tecnología. Em, Tengo, bueno, estudios en informática, tengo una maestría en informática aplicada también, algunos, algunos posgrados, digo, perdón, sí, unos cursos de posgrado, tengo una certificación en gestión de proyectos y bueno, me mueve mucho desde la tecnología hasta el poder dar respuesta, digamos, a problemáticas que yo encuentro en mi día a día. Trato de buscar siempre cómo solucionar las cosas con tecnología. Entonces estoy todo el tiempo curioso acerca de cómo encontrar respuestas para las problemáticas que hay y eso me llevó a donde estoy hoy, ¿no? Y eso me facilita mucho la vida para poder llevar a cabo mi trabajo. Cuando somos niños, muchas veces nuestros papás se dan cuenta desde bien chiquitos que somos muy curiosos, ¿no? Que siempre estamos preguntando el por qué y el por qué. Tú cuando estabas pequeño, ¿qué era como lo que te gustaba preguntar el por qué y en qué te interesabas? Que me imagino que era un poco en descubrir cosas en la tecnología, ir curiosando un poco ahí de lo no, que era en aquel entonces algo nuevo. Claro. Sí, pues yo lo veo reflejado y mucho en mi hijo. O sea, él es mi vivo reflejo, hace preguntas de todo, quiere conocer el mundo. En esa edad, digamos, no hablamos de bits y bytes, pero quieres conocer la lógica de todo, cómo funcionan las cosas. Yo destapaba, no sé, radios, televisiones y después no sabía cómo armarlas, pero era siempre pues sí, la duda de entender cómo funcionan las cosas. Tuve la fortuna de aprender de tecnología desde muy chico. O sea, ya manejaba, no sé, en aquel entonces era el Windows 3.11, digo, ya estoy viejo, de OS, entonces tuve desde muy pequeño la fortuna de conocer la tecnología, pero sí esa curiosidad siempre ha estado, ¿no? Se refleja de maneras diferentes, Ujú. pero, pero sí, o sea, desde muy pequeño estuve investigando qué es, cómo funciona, cómo es que, no sé, pasa esta situación que vives en el día a día, que hoy lo ves muy normal, una llamada telefónica, un cable, cómo funciona, cómo está armado, etcétera. Ujú. Sí, como tú dices, cada quien tenemos conceptos diferentes de curiosidad dependiendo a qué es lo que nos mueve. Y aquí para entrar un poco en tema, me gustaría saber cuál fue tu primera reacción cuando te dijeron Industria 4.0. ¿Qué fue lo que tú pensaste? ¿Qué fue lo que se te vino a la mente? Y me gustaría que después de eso nos explicaras cuál es tu concepto de Industria 4.0. Lo primero que se me vino a la mente fue, digo, honestamente yo en ese entonces estaba lleno de estrés y de trabajo y presiones y demás Ujú. por la manufactura, ¿no? Es 24/7, entonces no me podía preocupar por ese tipo de temas en ese momento. Yo lo veía como un cliché, ¿me entiendes? De que todo el mundo hablamos de temas que son como de moda y todo el mundo lo tenemos que hacer porque es moda y lo tenemos que conocer. Yo lo conceptualizaba un tanto así hasta que ya me metí un poco más. Hoy para mí la industria 4.0 es, pues, es una realidad.
Es una realidad que tiene un trasfondo histórico muy fuerte. No comienza aquí, comienza muchos años atrás, muchos siglos atrás. Sí. Entonces, lo que vemos hoy es, digamos, la finalización de muchos esfuerzos que permiten hacer esto que te digo que a mí me mueve, que es básicamente abusar de la tecnología en una forma positiva para poder dar soluciones a problemáticas que restan competitividad a las empresas, que le restan, pues sí, esa posibilidad de contratar más personas, de traer más negocios. Entonces lo ves desde muchos factores. Para mí la industria 4.0 yo lo veo desde un factor muy humano. Yo no lo veo como como solo el robot, como solo Muy de el acuerdo. mecanizar algo, sino el cómo esto beneficia al ser humano para que una empresa se vuelva competitiva y le brinde mejores condiciones. Exactamente. De hecho, bueno, se conoce también la industria 4.0 como pues la cuarta revolución moderna, se pudiera decir, Industrial, así es. exactamente industrial. Y bueno, como tú lo dices, esto fue una suma de esfuerzos después de haber tenido la primera, que pues lo marcó lo que fue la máquina de vapor, toda la parte de producción en masa, donde pues estaba por arriba de lo que sería el bienestar de las personas, pues estaba la producción, ¿no? Entonces después pues llega todo lo que es la energía eléctrica, pues todas las máquinas de combustión, y en la tercera, pues ya empezamos más con la era digital, que era pues computación, electrónica, y entonces al momento donde tú unes estas tres industrias, tenemos como resultado la industria 4.0, como tú lo dices, es una revolución un poco más inclusiva, pero que reúne todos estos conceptos que al finalizar pone por encima obviamente el bienestar de las personas, lo que es pues el desarrollo de ellas mismas, el compartir la relación con tecnología, pero a la vez producir, pero producir de una buena forma. Entonces, sí es de una manera pues más inclusiva. Y me gustaría preguntarte también en las fábricas de producción, en todas estas plantas que tú estás apoyándonos, que pues son más de 55 plantas que tienes a tu cargo, eh, ¿cuál es como el concepto más fuerte que has visto o cuál ha sido como el impacto más fuerte que has visto desde este concepto de Industria 4.0? Pues yo creo que en todas es el factor humano, vuelvo a lo mismo, porque es algo repetitivo, ¿no? Ujú, Son como patrones que se repiten en la historia. Decías, ¿no? Las primeras revoluciones industriales. Hoy pasa lo mismo que pasaba en la primera revolución industrial, con el uso de la máquina de vapor, ujú, perdón, la energía con vapor, pues los telares tuvieron que despedir a las personas. Por ejemplo, un telar a vapor reemplazaba 36 obreros. ujú, Entonces, hoy pasa lo mismo de repente con la industria 4.0, que hablamos de que llega un cobot, un robot colaborativo, ujú, y reemplaza a una persona o a dos personas, a tres personas. O que hoy tenemos inteligencia artificial y tomando, haciendo inspecciones y ya no requieres a una persona, o a dos, tres y cuatro. Entonces, em, yo creo que el miedo, digamos, a la tecnología por ver este tipo de eventos masificados, porque están ocurriendo en todas las plantas, es brutal. Sin embargo, hay mucho de fondo, ¿no? Hay mucho de fondo porque la gente a primera instancia no lo logra apreciar, ujú. pero eso mismo que pasaba, por ejemplo, con el telar, que había fuerza a vapor en vez de un humano, pues también evitó que las personas se lastimaran, porque había cualquier cantidad de gente lastimada. Moría la gente todos los días en las máquinas de vapor, en las prensas, en las líneas de producción. Antes de que llegara a la línea de producción en la segunda revolución industrial, pues la gente levantaba las vigas, levantaba las máquinas y se rompían los huesos, o sea, pasaba cualquier cantidad de accidentes. Hoy pasa lo mismo, o sea, hoy tenemos actividades muy repetitivas, no sé si han visto videos de manufactura de coches, cómo levantan la mano los obreros para poner un arnés y son personas que terminan con problemas de articulaciones, que tienen que jubilarse muy jóvenes. Ujú, Entonces, con tecnología evitas este tipo de situaciones, pero también lo que hacemos es generar competitividad, porque si no eres competitivo, tarde o temprano, pues no vas a permanecer en el mercado y va a venir un competidor y te va a forzar a tener que cerrar tus puertas y todas esas personas se quedan fuera. Esta transformación que implica mucho miedo, mucho temor al inicio, pero después vemos muchos resultados muy buenos,
donde esta competitividad nos permite ganar más negocios, nos permite tener más clientes, más productos mucho más retadores, que hace unos años no éramos capaces de producir, digamos. Hoy tenemos productos bien, bien retadores a nivel manufactura eh, que nos permiten tener más apertura de plantas, más apertura de empleos, y eso es algo muy padre, pero vives previamente el caos de la gente con miedo, de la gente con incertidumbre de me van a correr, van a hacer una fábrica de puros robots, ya no inspeccionamos porque algo lo hace, algo del diablo lo hace Ujú. y nos hacen un lado, pero no, o sea, realmente es algo completamente opuesto, pero al principio sí genera mucho miedo. Claro. Y obviamente el escenario siempre es intentando como a lo mejor esas acciones repetitivas que hacías tú como pues en la producción, podías tú, o sea, puedes reemplazarla al momento de moverte y empezar o sea, estar como en otra posición donde tú como persona empieces a pensar y empieces a apoyar un poco en el desarrollo de nuevas tecnologías, etcétera. Que el miedo no persista como me van a venir y me van a quitar el trabajo, sino más bien es yo voy a apoyar para que estos tipos de tecnologías sigan llegando y ir pues avanzando y evolucionando como humanos. Entonces creo que es algo mucho de introspección cada quien porque me imagino, no sé, hace, mm, ¿qué te gustará? Unos 30 años, que habláramos, por ejemplo, de Big Data y que tu posición trae tal cual este concepto. Tú dijeras en aquel entonces, pues, que es Big Data, o sea, que es algo que no existía en aquel entonces, pero ahora sí se van creando nuevas posiciones, nuevos conceptos, entonces no es simplemente reemplazo al humano, sino ir apoyando para seguir evolucionando. Exactamente, es la evolución, precisamente porque lo que buscamos es transformar las posiciones de trabajo para que generen valor, porque precisamente como profesionista tú te puedes quedar muy anclado a lo que típicamente hacías y está bien, es tu decisión, es muy personal, pero honestamente eso te resta competitividad en este mundo tan globalizado, Ujú. entonces te resta, digamos, elementos para que puedas salir adelante en cualquier empresa. Claro. Creo que es algo bastante padre que se le dé la oportunidad a la persona de transformar su posición para que genere más valor y se convierta en una relación ganar-ganar para todos, ¿no? Y eso ha pasado también, creo, con la evolución de lo que es la inteligencia artificial. Y aquí me gustaría unir estos dos conceptos que platicábamos y me dirige a mi siguiente pregunta. Es, ¿qué es el Big Data e inteligencia artificial y cómo se aplica dentro de la industria de manufactura? Fernando. Ok, pues mira, el Big Data, para no darte una definición del libro, es básicamente un conjunto de soluciones, de productos y servicios que permiten obtener y explotar grandes volúmenes de datos, ya sea estructurados, no estructurados, en tiempo real y también históricos. Em, ¿A qué voy con esto? Es la posibilidad de poder explotar los datos para generar información que te sea de utilidad. En piso de producción o en producción, ¿cómo funciona? Pues básicamente el poder hacer uso de tu historia para poder tener un mejor futuro, llamémoslo así. Esto es entender realmente cuál fue tu situación, cuál es tu situación actual, cómo estás actualmente y qué tienes que hacer para mejorar tu realidad. Y, y suena bastante complejo, pero esto te permite poder ser más competitivo porque puedes prever muchas situaciones. Puedes entender cómo se dan ciertas particularidades en tu producción, puedes entender temas de surtido de componentes, como hoy pasa el tema de la crisis de semiconductores. Te permite entender, por ejemplo, dónde tienes que mejorar porque entiendes y ya tienes una noción clara de dónde están tus puntos débiles, etcétera. Entonces, esta explotación de la información te permite ser más competitivo porque tienes transparencia de tus propios procesos de trabajo, transparencia de tus actividades, de tu performance, etcétera. Entonces, este manejo de masivo de datos lo permite de una manera más sencilla, eh, quitando, digamos, ese manejo manual de la información que todavía hay en muchos lugares, ¿no? Hay gente que va y manualmente y hace sus Excel, sus pivotes Ujú. y hace su análisis, pero pues de una forma muy, muy lenta o muy corta
porque no puedes analizar años y años de datos de tu empresa o de varias máquinas o correlacionar datos de varias tecnologías. Ustedes, por ejemplo, hablando un idioma que conocen perfectamente, tienen ICTs. Entonces, un ICT, por ejemplo, es muy sensible a los cambios de temperatura. Entonces, cuando correlacionas datos con Big Data de los sensores de temperatura, de humedad, más los datos de tu ICT, puedes entender cómo se comporta cuando hay una variación en temperatura. Quizá en piso de producción cerca alguien abrió un horno y te afectó el resultado de tus pruebas. Entonces, eso en el pasado era muy difícil hacerlo porque no tenía los suficientes datos. Con esa tecnología lo puedes hacer de una manera sencilla. Y la inteligencia artificial, pues básicamente es querer simular cómo funcionan las neuronas humanas, como tratar de simular el comportamiento humano para efecto de resolver un problema. Y en piso de producción, pues hay muchas aplicaciones, muchísimas aplicaciones, desde análisis descriptivos, predictivos, preventivos, que es analizar tus datos y entender tu realidad, tratar de predecir lo que va a pasar basado en tu realidad y en lo que pasó en tu empresa, o ya a nivel prescriptivo, que es incluso darte datos muy específicos de qué acción debes hacer, en qué magnitud, etcétera. Entonces, con inteligencia artificial puede reemplazar muchos procesos altamente manuales y peligrosos que hace el ser humano. Por ejemplo, inspecciones ópticas, hoy a un robot colaborativo le pones montar una cámara y ya se puede tomar una decisión de forma autónoma sin necesidad de que un humano lo haga. Lo podemos ver con los sistemas de conducción autónoma, es básicamente inteligencia artificial con visión. Entonces, esto te brinda muchas posibilidades porque puedes poner de nuevo a las personas en posiciones que te den más valor en vez de temas muy repetitivos o alguien que revise que una aguja da vuelta y le ponga un sello, no genera ningún valor. Pero si esa persona la tienes haciendo algo que a lo mejor no puedes automatizar o mecanizar porque requiere un juicio, porque requiere ese feeling, pues te brinda más competitividad, ¿no? Y ahorita que estás comentando esto último, Fernando, me gustaría preguntarte también en el panorama de México, ¿cómo ves que se está evolucionando pues estos dos conceptos y también en general todos los conceptos que vienen dentro de la industria 4.0 y qué retos son los que prevés para la industria en los siguientes años? Sabemos perfectamente que México ahorita está en una transición y en una adaptación y está incorporando la industria 4.0. Ahorita lo estábamos viendo, creo, más puntualmente estos últimos 2 años. Entonces, ¿tú qué ves, qué prevés en base también a la experiencia que has tenido en las otras plantas de otros países? Mira, te soy bien sincero. En todas las plantas vemos un factor común y lo más retador en ese sentido en México y en el mundo es el factor humano. Porque precisamente la demanda está siendo tan alta que no hay forma de cubrir todas las posiciones laborales en la escala de tiempo que quisiéramos. Justo ayer platicaba con una persona de Alemania y nos comentaba, ¿no? Que hay mucha rotación de gente en las empresas, por ejemplo, en Europa. En México ni se diga, pero en Europa, precisamente por eso, porque no hay suficientes profesionistas, todo el mundo se los pelea. Entonces, es muy complicado tener el personal adecuado. Por ahí estaba leyendo unas estadísticas que son preocupantes, ¿no? Por ejemplo, dice la UNAM que aquí en México va a haber se estimaba en 2021 un incremento en demanda en profesionistas relacionados a Industria 4.0 en un 20%. Sin embargo, hay otras estadísticas, por ejemplo, que dicen temas de científicos de datos, que son roles muy complejos, muy específicos y muy demandados, pues incrementos de un 45% anual. Y eso no lo puedes cubrir con nada, o sea, no hay forma de poder cubrir esa cantidad de perfiles. Entonces, por ello es muy importante el poder realizar esta transformación de perfiles para poder cubrir ciertas posiciones. De otra manera, vas a dejar de ser competitivo. Por eso, un gran reto para México es que haya ese adecuado vínculo entre industria y universidad
para que podamos forjar mejores profesionistas, más y mejores. No enfocarnos en cantidad, sino en calidad, porque de esa manera vamos a poder cubrir esas posiciones y como país vamos a poder ser un buen receptor, digamos, de negocios de otras empresas. Eh, Creo que pasa mucho con el tema de desarrollo de software y lo vivimos hoy, ¿no? Hay una gran demanda de desarrolladores. México es una cuna muy grande de desarrolladores y por eso muchas empresas vienen. Pero temas de industria 4.0 es un reto global y pues ahí va a sobresalir más el que haga mejor esto, ¿no? El que establezca un mejor vínculo empresa-universidad y que haga posible que preparemos a más y mejores profesionistas. Y desde tu perspectiva, y para las personas que nos están escuchando, que muchas veces son todavía estudiantes, están haciendo sus prácticas profesionales, ¿qué les aconsejas como, por ejemplo, proyecto que empiecen a desarrollar ellos tanto profesionalmente como personalmente para ir guiando su carrera en este perfil? Mira, yo creo que no hay universidad que te prepare de forma adecuada para estos retos porque son muy especiales. Digamos que los temas de Industria 4.0 implican en muchas de las ocasiones abrir camino. Y eso lo vivimos mucho en lo que hacemos nosotros, ¿no? O sea, no hay en el libro algo que te diga, no sé, esta correlación de datos para esta máquina en específico. Nunca va a pasar. Te doy un par de ejemplos muy padres de mi equipo. Yo tengo dos ingenieros en biotecnologías que salieron de ITESO y que hoy son científicos de datos en mi equipo. Entonces, traen bases de matemáticas, claro, y es algo que es Ujú. muy necesario. Obviamente hay elementos base que tienes que cubrir. Digo, si vienes a estudiar farmacéutica y quieres entender bien inteligencia artificial, pues te va a costar un poco de trabajo. Claro. No dudo que lo puedas hacer, pero creo que algo clave para los estudiantes es que tengan claro qué es lo que quieren hacer, que no se desesperen. Por ejemplo, si estudiaste biotecnología y quieres hacer temas de Big Data, claro que se puede, Claro. pero el reto siguiente es, o lo que yo les sugiero es, trata de hacer tus prácticas en un lugar que te permita ejercer eso que quieres hacer, que te permita hacerlo, que te permita desarrollar, que te permita experimentar eso que tú anhelas, digamos, porque de otra manera va a ser muy complicado. Si sales al mercado y no tienes experiencia, no sabes cómo afrontar ese tipo de retos, va a ser muy difícil que te den una oportunidad y que sobresalgas. Eh, entonces, esa es como mi sugerencia. Afortunadamente aquí pues en México hay un clúster muy grande de empresas que le abren la puerta a los estudiantes Ujú. para que hagan sus prácticas profesionales, no sé, servicio social, etcétera, estadías profesionales, de forma que aprendan, que vivan el entorno de manufactura, de producción, de desarrollo y puedan crear pueden desarrollar ese gusanito en ellos y que entiendan si realmente es lo que buscan. Y eso te ayuda a que generes un pad de desarrollo muy especial que desafortunadamente no vas a tener en la academia. Al menos hoy en día no es tan común. Tú cuando comenzaste como ingeniero, empezaste pues obviamente haciendo proyectos, prácticas y fuiste viendo cómo pues iba evolucionando la tecnología por tus tantos años de experiencia y me gustaría que me comentaras cuáles han sido como, no sé cómo se pudiera decir, programas de apoyo o desarrollos de programa que han sido para ti como los más puntuales y te han ayudado desde tus inicios, a lo mejor algún programa que con el que comenzaste, pero ahora pues has evolucionado y ahora estás pues con este programa que te ayuda muchísimo. Puede ser tanto de software como pues también de hardware. Y también platícanos un poquito el reto que ha sido también evolucionar en estos mismos. Híjole, un programa como tal, no lo podría percibir así. Lo que yo te puedo platicar muy en mi experiencia, que cada quien tendrá una Ujú. experiencia diferente, es que me ha tocado aprender y evolucionar haciendo, o sea, no teniendo miedo al cambio. Creo que algo clave para que una persona pueda evolucionar es aceptar el cambio y en vez de temerle es subirte al cambio y aprovecharlo como un motor para impulsarte. Eso creo que es un impulsor bastante fuerte.
me tocaron poner redes con cables coaxiales como el que usamos en las televisiones y me tocaron muchas evoluciones, Ajá. pero siempre lo traté de ver como, híjole, es algo nuevo, es algo padre, es algo que viene. A mí me ha ayudado mucho eso, el aprovechar las oportunidades como un catalizador, como como algo que me va a ayudar a ser más completo, a entender, a conocer más y no dejar nunca, nunca de tener curiosidad, no dejar nunca de tener ese gusanito por aprender, por hacer y por ver qué puedo, con lo que hay ahí, con el mundo de opciones que tenemos hoy en día, cómo lo puedo aprovechar para generar una ventaja competitiva para lo que hago, ¿no? Em, lo hacía cuando estaba en la universidad, cuando estaba en gobierno era lo mismo, ¿no? Ver cómo generamos competitividad, cómo le ayudamos al ciudadano, cómo atendemos mejor las emergencias, etcétera. Y hoy en manufactura es similar. Tenemos problemas que se pueden solucionar con tecnología, pero para eso tienes que entenderla, tienes que vivirla. Y creo que ese es el tema. Yo les sugiero a los chavos que están comenzando o alguien que quiera dar un giro en su carrera, pues que se animen a experimentar, que se animen a meter las manos a este tipo de temas. Creo que hay muchas opciones y eso les van a dar una perspectiva muy diferente de cómo es en realidad esta situación. Porque ah, el tema de la industria 4.0 está muy estigmatizada y tiene ah, pues muchas situaciones que no están bien aterrizadas o que al menos la gente no las domina hasta que se mete de lleno porque hay muchas como conceptos preestablecidos que la gente puede tener y no hay cómo vivirlo, no hay cómo, sí, ¿por qué no? No hay cómo sufrirlo y entender Exactamente. realmente de qué se Ujú. trata. Exactamente. Y me gustaría también preguntarte, Fernando, ¿cuál es el rol o qué rol juegan los desarrolladores de software en las integraciones de una Smart Factory? Me comentabas que aquí en México hay mucha demanda en ese específico, en ese puesto, en esa posición de trabajo, pero tú, pues, ¿qué has visto desde las Smart Factories que es lo que más requieren de ese tipo de posiciones? Pues hoy en día, digamos, todo el tema de la industria 4.0, todo, absolutamente todo, se mueve por software. O sea, hablamos de un robot colaborativo, hablamos de un AGV, hablamos, todo es prácticamente software. Obviamente hay una relación muy directa entre hardware y software, pero todo, absolutamente todo es software. Entonces, hoy más que nunca son necesarios los desarrolladores y esta demanda es global. Es brutal, digamos, la cantidad de demanda que hay en ese sentido. Entonces, el rol es muy importante. Y hoy, por otro lado, es muy padre porque esto diversifica mucho las opciones de alguien que le gusta desarrollar porque puedes desarrollar a bajo nivel, puedes desarrollar eh, rutinas muy específicas de un robot, de un ICT, por ejemplo. Puedes desarrollar para crear, no sé, modelos 3D, puedes desarrollar modelos matemáticos para análisis avanzados con inteligencia artificial o ciertas predicciones. Puedes desarrollar visualizaciones, temas de Big Data, de analítica de datos con un Business Intelligence, por ejemplo. Entonces, digamos, el catálogo de posibilidades es muy amplio y hoy eso diversifica mucho lo que es un desarrollador. Antes lo veíamos como el que desarrolla el backend y el frontend, que son las tripas del sistema o lo bonito, la visualización. Hoy son muchas, muchas opciones. Entonces, eso permite que las personas se puedan especializar más y que lo haga todavía más atractivo, porque hay quien pues simplemente no le gusta tratar con gente o hay quien no le gusta desarrollar sistemitas administrativos. Pero hoy tienes una gama de opciones increíble, eh, pero aquí el detalle es pues el tema de la demanda, ¿no? Y en específico, me gustaría que hablaras un poquito de Business Intelligence, Fernando. Sabemos que este concepto ha llegado a revolucionar mucho también obviamente con el trato de los datos dentro de las empresas, de cómo predecir. Es un poco apoyado a lo que es Big Data. Entonces, me gustaría que hablaras un poquito de cómo se ha venido evolucionando el Business Intelligence. Son conceptos que solemos mezclar, pero la diferencia básica es
Un business intelligence es un análisis de datos, pero de datos estructurados, Ujú. eh, principalmente históricos, ¿no? Y el gran beneficio es que, no me gusta la palabra, pero la tengo que decir porque no encuentro otra. Este tipo de sistemas democratizan mucho el poder explotar los datos y hacer un análisis más avanzado, porque ya lo podemos hacer incluso personas que a lo mejor no tengamos un conocimiento tan profundo de desarrollo de software o de gestión de datos. Un Business Intelligence hoy se puede ligar a tus hojas de Excel, se puede ligar a tus bases de datos corporativas, a tu sistema SAP, Oracle, lo que tengas, tu sistema ERP, y de una manera muy sencilla, siendo a lo mejor alguien administrativo, no sé, puedes generar ciertos análisis que te convengan en base a la necesidad que tú tengas. Entonces, lo que hemos visto en Continental es que este tipo de tecnologías, pues al no requerir que seas alguien tan especializado, te, te posibilita realizar análisis que ayudan a tu trabajo. Entonces, esto facilita mucho la industria porque de esa manera sumas más capacidad a- al global de tu empresa para realizar análisis que te permitan mejorar tu desempeño, entender realmente por qué a fin de mes te va tan mal con tus ganancias o dónde se va el dinero o por qué estamos gastando tanta energía, etcétera. Que ya no requiere un manejo tan masivo de datos como es el Big Data, ni tiempo real. A lo mejor no te interesa lo que está pasando en el momento, pero sí quieres ver qué pasó la semana pasada, ¿no? Eso es como un poco la diferencia entre esas tecnologías, pero claro, es una tecnología que le ha traído grandes beneficios a las empresas. Y Fernando, tenemos una pregunta, esta es una dinámica dentro del podcast. Y bueno, en esta ocasión le preguntamos a alguno de nuestros colaboradores si tenía alguna pregunta para nuestro invitado. Y en esta ocasión es la pregunta por parte de Miguel Gutiérrez. Y él está dentro de la unidad de negocio de software y nos pregunta, después de la pandemia, ¿en qué puntos has notado que la industria ha cambiado? Wow, son bastantes, pero creo que algo que ha cambiado es, eh, creo que podemos darle un mayor peso a entender al ser humano. Hemos perdido muchas personas, queridas, amigos, familia, por este tema de la pandemia, entonces creo que hemos aprendido a valorarnos un poquito más. Espero que así sea, si no estamos cometiendo un error brutal. Algo que también ha cambiado es el que, pues, el concepto de productividad es otro hoy. Antes, en muchas empresas, el trabajar desde casa era satanizado. Hoy me ha tocado ver estadísticas, porque me enamoran los datos, de empresas que le exigieron a sus empleados que regresaran a la oficina y la productividad bajó. Ujú. Entonces, no, entendemos que el mundo cambió. Hoy puedes estar trabajando desde Hawái si tú quieres, y si tu enfoque realmente es basado en objetivos, tu desempeño no se va a ver mermado, porque si tú llevas de forma adecuada un trabajo desde casa, pues vas a ser más competitivo, te vas a dar más tiempo personal, vas a tener tiempo con tu familia para atender a tu mascota, no sé, y eso te va a ayudar a ser más competitivo. Entonces, me gusta relacionarlo todo en sentido al factor humano. Hemos entendido que la distancia no va a impactar tu desempeño y que las empresas podemos ser más flexibles con los empleados, que podemos ser más humanos con ellos y que vamos a tener mejores resultados incluso que los que teníamos pre-pandemia. Nos damos cuenta que ya el factor de tener una oficina presencial no es siempre un must, eh, y nos lo tuvimos que entender a la fuerza. Tuvimos que cambiar mucho la dinámica de trabajo porque hoy ya no nos vemos quizá de frente como antes, y sin embargo tenemos que seguir caminando, ¿no? Las empresas no se pueden detener. Entonces, creo que han habido muchos cambios, sobre todo en la mentalidad de los directivos de las empresas, y creo que eso pues, está para quedarse, ¿no? El enfoque en tu salud, el enfoque en valorar más lo que tienes a tus seres queridos. Nivel Industria 4.0, pues con nosotros no se detuvo nada. O sea, nuestra planta estuvo cerrada, pero nosotros no dejamos de trabajar. Trabajamos más rápido incluso porque teníamos menos gente llamándonos, teníamos menos juntas. La pandemia vino a agilizar muchas cosas porque
Desafortunadamente las cosas malas muchas veces traen cosas buenas. Pasa con las guerras, ¿no? La guerra te detona un desarrollo brutal tecnológico y creo que la pandemia hizo lo mismo. Aceleró muchos años el desarrollo tecnológico y espero que eso potencie más a las empresas a que sean más competitivas, tengan mejores resultados. Y ahorita que estás hablando un poquito de la revolución, pues ahora sí industrial que trajo también después de la pandemia, el compartir tecnología para poder vivir, se pudiera decir la palabra, o convivir por estar pues en cierta forma a distancia, ya sea con tus colegas de trabajo, con tus familiares. Me gustaría llevarte a esta pregunta que obviamente fue en su momento un shock para todos, pero en específico esta pregunta es, ¿el sector industrial estaría preparado para una nueva crisis mundial? ¿Y cómo crees que el ser humano reaccionaría dentro de esta misma crisis? Y hablando de ser humano, obviamente, hablamos de colaboradores dentro de empresas. Pues no te sabría decir si estamos 100% preparados, pero te podría decir que estamos mejor preparados gracias a esta pandemia, porque entendimos cuáles son nuestras fortalezas a la fuerza, entendimos cuáles son nuestras debilidades también a la fuerza y estamos trabajando en mantener el barco a flote. Vienen posiblemente muchas más crisis, ¿no? Quizá no de salud, pero pues está pues, temas políticos, guerras, hay mucha situación de semiconductores para las empresas de manufactura y que se relaciona con todo, ¿no? Desde tu coche, desde tu consola, desde tu televisión, tu computadora. Entonces vienen muchos retos y creo que estas dinámicas nocivas, llamémosle, este tipo de situaciones nos están impulsando a ser más resilientes, a ser más ágiles en cuanto a poder salir adelante de ese tipo de situaciones. Yo te podría decir que estamos más fuertes en muchos sentidos, somos ya más ágiles que hace 2 años, 3 años. Eh, Estamos mejor preparados, pero quizá si tú me dices, vamos a seguir encerrados 3 años más, no sé, creo que va a haber un caos porque ya no estamos tan cómodos. A pesar de que estamos aprendiendo a vivir con esto, pues hay situaciones que extrañamos, ¿no? Que extrañamos vivir como antes. En general yo te diría, estamos mejor preparados, sin duda alguna, pero no lo sé. Uh-huh. Y yo sé que tú como of, Head of Big Data, has visto pues una evolución tanto como de ciertos productos, has estado directamente pues relacionado en cómo desarrollar estos productos para que a su vez ayuden a las personas a desarrollar trabajos más competitivos por medio de investigación y desarrollo de todos estos conceptos que venimos hablando. Pero me gustaría que tú también nos platicaras un poquito más de cómo ha impactado a las personas o en específico a los colaboradores que has tenido a tu cargo, cómo ha impactado después de la pandemia y cómo han ahora sí que entendido o se han relacionado un poquito más con estos conceptos y tuviste como una diferencia pre-pandemia y post-pandemia. Sí, es precisamente orientado a lo que te comentaba, que se aceleró mucho la dinámica que traíamos, porque la gente le tiene mucho miedo al cambio. Esto es independiente de la tecnología, pero cuando tienes encima ciertas situaciones que son forzosas, eh, creo que dicen que la carga es andar al burro, entonces pasa que te voy a dar un ejemplo muy específico, pues la operación tenía que seguir, ¿no? Entonces en dado momento teníamos que tener a la gente única y exclusivamente necesaria para producir y los demás desde casa para reducir el riesgo de infecciones. Sin embargo, había personas que tenían que estar trabajando pues muy fuerte, horas extras, fines de semana, para evitar que la producción se detuviera. Teníamos que dar un esfuerzo extra por la situación actual. Entonces, tuvimos la oportunidad de trabajar con personas más abiertas, más receptivas, a poder darles una solución que impactara directamente a su calidad de vida. Entonces, nuestra misión en ese momento se orientó a eso completamente.
Tenemos personas que estaban trabajando muchas horas de más, que estaban dedicándoles fines de semana, que estaban yendo a la madrugada a la planta para hacer cosas muy sencillas. Entonces, detuvimos un poco nuestro tren y nos sentamos a hacer este análisis con las personas, escucharlos, entenderlos, ponernos en sus zapatos y pudimos con ello desarrollar soluciones que le restaron muchas horas de trabajo. Metimos muchas automatizaciones para temas muy repetitivos y con esto redujimos, no sé, cargas horarias de 5 horas diarias por persona. Ya las personas ya no tienen que ir fines de semana, ya hay temas que se pueden hacer de forma remota. Entonces, sí tenemos muchos ejemplos de gente que mejoró su calidad de vida. Eh, yo ayer le platicaba a alguien también mi caso muy particular. Yo antes de la pandemia estaba en una vorágine que me iba a llevar a la tumba, o sea, entre estrés, entre carga de chamba, temas personales, estaba terminando mi maestría, tenía una bebé recién nacida, pues yo venía a mi casa a dormir un ratito y vámonos, ¿no? Entonces, una dinámica así, 3, 4 años seguidos, es pesada. Entonces, pues yo trabajar desde casa, tener tiempo con la familia, poder dedicarle tiempo a tu persona, ¿no? Hacer ejercicio, leer, no sé, eh, creo que genera dinámicas más positivas para la gente. Y yo sí lo veo con muchas personas, madres de familia, por ejemplo, padres de familia que tienen tiempo de estar con el bebé, ¿no? O tienen tiempo de llevar a los niños a la guardería. Ese tipo de dinámicas, hay personas que lo pueden ver como algo muy, muy insignificante, pero yo lo veo como algo muy grande que esta pandemia potenció. Em, por eso hoy muchos puestos laborales son remotos, porque básicamente pudimos entender que la gente puede ser competitiva desde donde está, pero lo que voy es que la tecnología permitió que diéramos pasos muy acelerados y que de forma más sencilla, digamos, podemos mejorar la calidad de vida de las personas siendo competitivos. Y eso creo que no lo entendíamos del todo antes de la pandemia. Por ejemplo, la convivencia de tus colaboradores con ciertos artefactos o productos, por ejemplo, como lo han sido los smartwatches, los smart glasses, cómo han ayudado todos estos tipos de artefactos. Hablas aquí también sobre Mobile Solutions Development, RPAs. Si este uso se intensificó más pre-pandemia o post-pandemia, o si tienes como algo que agregar a eso, los productos que justo mencionas en tu LinkedIn. No, eh, en la realidad sí se ha potenciado más. La pandemia lo potenció bastante precisamente porque buscamos mejorar la calidad de vida de las personas, de los colaboradores, Ujú. porque eso genera mayor competitividad. Entonces, un RPA, el desarrollo de un RPA nos permitió quitarle a una persona en específico, por citar un ejemplo, 5 horas de carga de trabajo diaria, ¿no? En vez de que tuviera que hacer análisis a manita, pues ya los hace un robot con software. Entonces, eso directamente influye en que la persona tenga una mejor calidad de vida y obviamente es más productiva porque eh, se enfoca mejor en lo que tiene que hacer, en lo que le resta por hacer, se enferma menos, hay menos rotación de personas porque la gente se mueve menos, entonces, claro que impacta de forma directa. Otros dispositivos o tecnologías, smart devices como relojes, tabletas, influye de maneras muy positivas. Hoy las personas, por ejemplo, les enviamos notificaciones cuando hay ciertos eventos. En vez de que se anden gritando, anden buscando a la persona, ahorramos papel, ahorramos tinta, ahorramos equipos que contaminan, etcétera. Pero también le permite a las personas tener un mecanismo de trabajo más ágil que eficienta mucho su trabajo. Eh, Tú le puedes avisar a las personas a su celular, por ejemplo, de ciertos eventos y no lo tienes que tener físicamente parado frente a la máquina, ¿no? Entonces, todo este tipo de tecnología se aceleró bastante con la pandemia. Eh, Temas de inteligencia artificial, big data, temas de desarrollos web, todo esto se aceleró bastante porque nos vimos forzados de cierta manera. Un día trabajamos en la oficina y al día siguiente nos dijeron, se van a casa. Entonces fue algo muy fuerte, pero la dinámica no cesó y nos vio forzados a ser más ágiles. Y ahora voy a preguntar algo que es un poco más dato duro, más así como
una palabra que no muchas veces es como bonita al escucharlo por parte de las compañías, pero ¿cuál ha sido como el costo-beneficio de dar este salto a la transformación digital? ¿Cómo crees que lo empezó a recibir la empresa? Pensaba que era más como una inversión o un gasto. Tú desde la posición en la que estás, ¿cómo crees que lo empezaron a recibir? Se volvió parte del lenguaje empresarial, al menos para nosotros. Entonces, no fue algo tan disruptivo porque lo fuimos introduciendo de una manera muy controlada y paulatina. Cada localidad lo hace diferente, te soy honesto, a pesar de que hay líneas de acción centrales. Pero en costo-beneficio depende cada proyecto. Aquí, por ejemplo, tenemos que buscar que un proyecto que se va a implementar traiga un beneficio que sea mayor que el costo. Pero el costo no siempre es solamente dinero. También implica si vas a ayudarle a una persona o la vas a perjudicar. Si vas a mejorar, no sé, un flujo de trabajo o lo vas a hacer más burocrático o más complejo, más difícil. Si vas a meterle más puntos de fallo a un proceso o lo vas a simplificar. Entonces, uno de los grandes retos aquí es, pues tenemos que tecnologizar lo que sea necesario hacerlo, no hacerlo por hacerlo. Y ese es un tema muy importante en los cuales muchas empresas han fallado. Por eso te decía al principio, el tema de Industria 4.0 yo lo veía como un cliché y muchas personas lo siguen viendo así, como algo que está de moda, lo tengo que hacer porque todo el mundo habla de él, pero no entendemos realmente dónde es donde mi empresa realmente requiere que yo entre a trabajar con esas tecnologías. Entonces, el costo ha sido alto cuando no hemos sido lo suficientemente analíticos y metemos un robot porque alguien dijo que lo teníamos que meter. Y al final de cuentas el robot no fue eficiente, el proceso se volvió más lento y tuvimos que traer de regreso a la gente, ¿no? Entonces ahí perdimos tiempo, dejamos de producir, invertimos dinero de más y no funcionó. Y hay cualquier cantidad de ejemplos así. Una estadística que por ahí estaba leyendo, el 95% de los proyectos de Industria 4.0 ocurren de esa manera. Entonces, el costo es alto. Por eso es bien importante entender cuál es tu misión, cuál es tu visión, cuáles son tus objetivos y entender realmente cuál es tu dinámica para ver dónde la tecnología en realidad te puede ayudar, porque de lo contrario va a ocurrir eso que te digo, vas a terminar tirando el dinero a la basura y vas a generar un mindset incorrecto a la gente, porque la gente va a decir, es que tus robots no sirven, es que tu tecnología no me sirve porque siempre me falla. Y se genera una dinámica muy difícil de trabajo porque ya la gente no colabora, le tiene miedo a la tecnología. Y eso desafortunadamente ocurre mucho en todo el mundo, no nada más en México. En cierta forma, para las grandes empresas en este clúster, pues es un poco más fácil, como tú lo mencionabas, como son empresas multinacionales que provienen del extranjero, donde han surgido estas tecnologías para ustedes, pues ha sido un poco más transparente la baja de información de este tipo de tecnologías. Pero creo yo que es un reto, bueno, no lo creo, es un reto, sobre todo para las pymes de aquí de México, empezar a incorporarse en esta industria. ¿Tú qué les aconsejas a las pymes y cómo crees que pudieran comenzar a ir evolucionando tecnológicamente? Hablando también de que el costo, pues, costo-beneficio puede ser significativo, pero puede apoyar mucho en la producción, en todo el desempeño. Mira, hay una frase que escuché hace mucho y hace mucho sentido, es piensa en grande, pero actúa en pequeño. O sea, hay que establecer objetivos. Creo que las pymes son el motor del país, entonces es importante que se forjen un objetivo claro, que sea grande, hay que pensar en grande, pero hay que dar pasos pequeños para evitar precisamente que el costo sea tan alto y que te lleves decepciones brutales que te dejen sin presupuesto y sin margen de maniobra. Hay que dar pasos pequeños, hay que aprovechar los clústeres, hay que aprovechar las cámaras, hay que aprovechar las universidades, a empresas grandes que están abiertas a poder colaborar. Aprovechar mucho a la academia, porque también en la academia hay mucho conocimiento, porque es importante que conozcan al menos las bases y lo esencial de la tecnología que hoy hay en día, que puede potenciar
sus resultados. Esto es muy importante porque te vas a encontrar en el mercado cualquier cantidad de opciones, cualquier cantidad de productos que son buenos, claro, son buenos, pero no te puedes ir con lo primero que te ofrecen, como una promesa que te va a cambiar la vida. En realidad, hay que entender que hay cosas que pueden aplicar para tu empresa y cosas que no. Puede ser y entender que quizá tu empresa no requiere un robot, quizá tu empresa requiere una modernización de procesos, antes de siquiera pensar en tecnología de punta. Hay que entender primero que quizá necesitas primero trabajar con tus empleados en generar un mindset distinto antes de quererles meter Big Data o RPAs. Hay que dar los pasos adecuados, pero hay que primero sentar las bases para que no pase algo que también me decía un buen amigo, Roberto Sorno, de ITESO, que decía, tienes que entender dónde estás, porque si no sabes dónde estás, o ya llegaste o ya te perdiste. Y creo que esa es la base para las pymes o para muchas empresas, incluso grandes. Tienes que entender dónde estás, a dónde quieres llegar. Hay que armar una estrategia y dar pasos pequeños. Le llaman pequeños grandes victorias, digamos. No querer comerse el mundo de un bocado. Esos proyectos macros resultan fracasos muy caros y desmoralizan mucho a la gente. Hay que evitarlos a toda costa. Empieza pequeño, den pequeños pasitos, den pasos pequeños, acérquense a empresas que te puedan orientar un poco, que te puedan explicar un poco, eh, para que no entres a ciegas, porque si no, es como entrar a ciegas a un mercado de Tepito, te van a dejar sin dinero, vas a acabar desnudo, sin ropa, sin nada, porque no sabías a dónde te metías. Ujú. Muy bien. Pues Fernando, creo que con esta pregunta finalizamos el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por traer todos estos conceptos y desconceptualizarlos, tal cual hacernos. Fue este episodio para mí un mapa del cómo es que van funcionando estos conceptos y cómo se van aplicando en la vida diaria. Y bueno, pues te quiero agradecer por parte de todo el equipo de marketing y el equipo de IBTES por aceptar esta invitación y decirte que qué padre y qué padre y qué inspirador el tener personas como tú aquí en México que siempre estén curioseando para ir viendo qué nuevas tecnologías traer pues a este un país que todavía está en desarrollo. Entonces creo que es algo muy inspirador y que también pues estés inspirando a tu equipo, a las personas que pues están incorporando apenas en el mundo laboral y todos esos ingenieros que pues quieren algo más, que quieren entender un poco más de las tecnologías y quieren pues ir conviviendo con esas tecnologías para ser mejores cada quien. Como lo decíamos, cada día no tener miedo en el tema de la automatización, sino incorporarla y tú irte moviendo como persona para ir generando nuevas ideas y que a su vez pues esto sean nuevas posiciones de trabajo que se vayan abriendo. Y pues nada, muchísimas gracias por aceptar estar en el programa el día de hoy. A ustedes, muchas gracias por la invitación y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Y bueno, les recordamos a nuestra audiencia que este episodio y más episodios los van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube de IB Test, en Spotify, en el canal de Cableando Ideas y nuestras publicaciones en LinkedIn donde habrá pequeños short videos de los temas que estuvimos platicando hoy con Fernando Mérito. Muchísimas gracias por vernos y escucharnos en otro episodio de Cableando Ideas.